buenas chicos y chicas, bienvenidos a este segundo vídeo en el que hablaremos sobre el feudalismo. En el anterior vídeo que tratábamos este bloque de contenido, estuvimos mencionando cuál fue el origen del feudalismo y cuáles eran sus características fundamentales. Esas relaciones de vasallaje, esas relaciones de interdependencia que se forman, nos ayudaron a entender el aspecto social del feudalismo. Para continuar con la parte social, vamos a ver cómo se establece una sociedad que conocemos como estamental y en las secciones en las que se divide y cuáles son las características de cada una de ellas. Vamos a ver. Bien, pues empecemos a definir la sociedad feudal o estamental, como es también conocida. Se utiliza el término estamentos para referirse a cada uno de los grupos en los que este sistema social se dividía. Como veis en la imagen, hay dos grupos fundamentalmente diferenciados, los privilegiados y los no privilegiados. Tradicionalmente se dice que la sociedad feudal se dividía en tres grupos, tres órdenes o tres estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. Vamos a ver entonces qué privilegios son los que tienen estos privilegiados. Pues bien, los privilegiados gozan de una situación acomodada y que les permite poseer tierras, que en el sistema económico feudal es el sinónimo de la riqueza, permite cobrar los impuestos de esas tierras, no tienen por tanto que trabajar para ganarse el sustento y pueden juzgar a otros, sobre todo a los no privilegiados, en el entorno de su feudo o de sus tierras, y ellos mismos serán juzgados por sus iguales. Esto, como digo, se refiere a la nobleza y al clero, que son los dos grupos que se englobarían dentro de los privilegiados. Y bien, los no privilegiados, por tanto, pues todo lo contrario, son los que tienen que trabajar para ganarse el sustento, no pueden poseer tierras de forma estricta, aunque tengan tierras en usufructo, siempre las trabajarán para un señor feudal. Deben pagar impuestos y son juzgados por los de la clase superior. Antes de terminar, haremos algunas puntualizaciones más sobre el sistema social feudal. Hemos hablado de que se estructura fundamentalmente en dos grupos, privilegiados y no privilegiados. Sabemos que en el grupo de los privilegiados tenemos a la nobleza y el clero. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle. Dentro de la nobleza tendríamos en la cúspide de esta pirámide a la realeza. Ya hemos mencionado en vídeos anteriores que los reyes eran, sobre todo durante la alta y la plena Edad Media, considerados como primus inter pares, es decir, los primeros entre iguales. No dejaban de ser un noble más, pero con privilegios especiales dada su condición de reyes, que se transmitía de forma hereditaria. Bajo estos tendríamos a lo que se conoce como la alta nobleza, es decir, los linajes nobles de más alta cuna. Estamos hablando de condes, duques, marqueses, etcétera, etcétera. Bajo estos tendríamos a la baja nobleza. Hablamos en este caso de títulos nobiliarios menores como hidalgos, etcétera, etcétera, o caballeros, hijos, segundos o terceros de casas nobiliarias que no heredarían el título de su progenitor. En el clero sucede lo mismo. Tenemos un alto clero destinado o en el que se engloban los más altos cargos de la iglesia como obispos, cardenales, abades, etcétera, etcétera, y un bajo clero. Estamos hablando entonces de cargos de la iglesia menores como la gran mayoría de los que serían párrocos o frailes y monjes.
y monjas, etc. En el grupo de los no privilegiados tendríamos a todo el resto de la población. Porcentualmente estaríamos hablando en torno a un 85 o 90% de la población. Fijaos que los privilegiados, que serían los que controlarían los factores económicos y sociales, sería apenas un 10 o un 15% de la población. Comparativamente estamos hablando de una diferencia enorme. Los no privilegiados, por tanto, serían los ganaderos, campesinos, artesanos, comerciantes, etcétera, etcétera. Dentro de este enorme grupo también hay niveles, es decir, no es lo mismo un campesino que tiene unas tierras en alquiler o en usufructo a simplemente un jornalero sin tierras que va trabajando las tierras para un señor. Y a partir sobre todo de la baja edad media, de una reactivación del comercio, hay algunos comerciantes que empiezan a enriquecerse y que alcanzan una posición económica muy ventajosa. Pero como ya dijimos en el vídeo anterior, no se puede pasar de un estamento a otro. Es decir, un burgués adinerado, un comerciante, un cambista o un banquero, que serán profesiones que aparecerán a partir de la baja edad media, por muy enriquecido que se encuentre, por muy económicamente bien situado que esté, jamás podrá gozar de los privilegios del grupo de los privilegiados. No podrá poseer tierras, no podrá dejar de pagar impuestos y tendrá que seguir trabajando y no podrá vivir de la renta como hacían los privilegiados. Bueno, pues chicos y chicas, aquí termina este vídeo. Espero haber aclarado y que os haya sido útil esta descripción del sistema social feudal. Seguiremos profundizando en los distintos estamentos en próximos vídeos. Así que hasta entonces, adiós.